Amor verdadero, no un amor pasajero. A pesar de que nosotros, por nuestro pecado, nos hemos apartado, rebelado y ofendido a ese Dios santo, Él nos ha amado tanto que ha querido darnos solución a nuestro pecado. Desde el mismo Génesis, Él presenta la solución para que Adán y Eva puedan ser salvos. Y desde nuestros primeros padres, a través de toda la Biblia, una y otra vez, nos manifiesta cómo podemos acercarnos a Él. Nos da pastos, nos da leyes, nos da realmente instrucciones en la palabra de Dios para que podamos levantar nuestros ojos de la tierra y mirar al cielo, reconocer que hay Dios Todopoderoso, que nos ha amado, que se ha acercado a cada uno de nosotros, que está donde menos lo imaginamos, a nuestro lado, puesto que es omnipresente, y que Él quiere que de alguna manera abramos nuestros ojos en vez de ir a ciegas por esta tierra y le veamos y le creamos y Él entre a morar en nosotros para que ya nunca más estemos solos en esta tierra. Siempre con Él, siempre en Él, siempre por Él vivir para un día llegar a Él y darle toda la honra y toda la gloria con lo que Él tiene preparado para nosotros. La Biblia se divide en dos testamentos, en dos textos, en dos pactos, mejor dicho, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y de una manera muy especial, el Nuevo Testamento empieza narrando la vida del Señor Jesucristo en esos 4 evangelios. 4 evangelistas que observaron, vieron, tocaron, comieron, cenaron con el Señor Jesucristo y de alguna manera nos plasma realmente la vida, las palabras, los milagros, los hechos, el amor, todo lo que el Señor Jesucristo quiere hacer con cada criatura que Él ha creado y que está sosteniendo la vida viva con un único propósito. Él vuelve por segunda vez a pedir cuentas a esta humanidad, pero Él no quiere que ninguno perezca. Y por eso esa tardanza en su segunda venida no es ni más ni menos que una manifestación de su paciencia. Porque el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En esa última cena el Señor Jesucristo, y digo última cena, y muchos de vosotros sabéis que antes de pasar por el huerto de Getsemaní, luego por todo este suplicio y todos estos falsos juicios, fue crucificado. Pues antes de eso, Él quiso despedirse de una manera muy especial y darle sus últimas palabras a sus discípulos. 12 de sus discípulos. Recordad que uno era el traidor y estaba entre ellos. Y en estos evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se narra literalmente las palabras, los hechos del Señor Jesucristo. Pero en el Evangelio de Juan, Él, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17, Él narra ahí, o el evangelista narra ahí, lo que son las palabras y las enseñanzas que el Señor Jesucristo quería dejar a sus discípulos. Así que cuando vais al Evangelio de Juan dicen, no aparece la cena del Señor. Pues desde el capítulo 13 hasta el 17, 5 capítulos, son las palabras, porque para Juan le parecía muy importante. Al ser que amo, al ser que ha dado su vida por mí y que yo le debo de corresponder mi amor, quiero que sus palabras queden plasmadas ahí. Y el Espíritu Santo le inspiró para que esos 5 capítulos nos narran las últimas palabras del Señor Jesucristo mientras celebraba esa cena. Así que la conversación no fue corta y lo que enseñó no fue cualquier cosa, fueron principios importantes. Ahí empieza en el capítulo 13 diciendo que el Señor Jesucristo se ciñó una toalla, cogió un lebrillo y les lavó los pies a todos. El Señor de señores, el Rey de reyes, hasta ese punto se humilla, sí, porque te ama a ti, me ama a ti, me ama a mí y quiere nuestra pureza, nuestra limpieza. Y en ese sentido, la cena del Señor, los
elementos que comieron, que se muestran, el pan, que simboliza el cuerpo de Cristo, y el fruto de la vid, que simboliza la sangre del Señor Jesucristo, muestran realmente lo importante que era para el Señor Jesucristo que comprendiéramos que ahí estaba resumida realmente toda la labor, toda la voluntad del Padre y todas las profecías que se tenían que cumplir. Y Él las manifiesta en esa última cena. Quisiera, por favor, pedirles que se pongan de pie y lean conmigo Lucas 22, del 16 al 20. Lucas 22, del 16 al 20. Os daréis cuenta, aquellos que nos visitáis, que le damos mucha importancia a comprobar con nuestros ojos que la enseñanza se conforma a la palabra de Dios, que la Biblia es el libro más importante. De hecho, todo ser humano en el cielo será juzgado conforme a lo que dice la palabra de Dios. Así que, si la palabra de Dios es la que tiene que, de alguna manera, juzgarme, o yo tengo que conocer a Dios a través de la palabra de Dios, entonces lo que dice la palabra de Dios es sumamente importante para mi vida. Dice Lucas 22, versículos 16 al 20, y si queréis leer conmigo todos juntos, Lucas 22, de 16 al 20. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Esta copa es el nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? ¿Qué significa el nuevo pacto? ¿Qué es el nuevo pacto en su sangre que por nosotros se derrama? Ese va a ser el tema en esta mañana. Vamos al Señor en oración. Amado Señor, Dios santo que estás en los cielos, gracias por ser un Dios tan bueno. No alcanzo a comprender, no necesitando nada, no faltándote nada, cómo es que tú, en la segunda persona de la Trinidad, tomaste un cuerpo de carne y sangre como el nuestro, viniste a morar con criaturas como nosotros, pecadores, impuros, personas que en algún momento de nuestra vida, si no siempre, hemos rechazado a Dios y su palabra o la hemos ignorado, en el mejor de los casos. Señor, ¿por qué viniste a esta tierra? ¿Qué significa ese pacto? ¿Qué era lo que tenía que cumplirse? De tal manera que significó tu muerte, muerte de cruz y tu sangre derramada. El Señor de señores, el Rey de reyes, Dios hecho hombre, viniendo a dar su vida por nosotros. Señor, gracias por tu enseñanza y por tu palabra. Abre nuestros ojos espirituales, que nuestro corazón te reciba a ti y que hoy podamos aprender y conocerte a ti para amarte y corresponderte por tu más inmenso amor que nos mostraste en la cruz del Calvario. Gracias por todo lo que haces por nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Qué bueno que al leer y estudiar la palabra de Dios nos damos cuenta que son palabras no usuales,
palabras excepcionales, palabras que están dichas por el Dios Todopoderoso, palabras que el mismo Señor dice, oye, no os equivoquéis, cielo y tierra va a pasar, y todo lo que hay en este universo y en este mundo va a pasar, pero mi palabra va a permanecer. Así que ella es sumamente importante, lo que se dice en ella deberíamos de prestarle atención. Hemos leído en el versículo número 16, no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y claro, eso nos hace pensar, no la comeré más. ¿Qué es lo que iba a pasar en el Señor Jesucristo? Bueno, Él está anunciando, mi muerte está próxima. Un muerto no come. Y una vez que muera, voy a esperar hasta que se cumpla en el reino de Dios. Así que, de alguna manera, lo que el Señor nos está diciendo ahí es que Cristo en la cruz, al día siguiente, sería realmente el cumplimiento de la Pascua. El Señor está celebrando la Pascua. Y ahora cuando hablemos del pasto vais a entender un poco más de esa palabra Pascua o del significado de la Pascua, por supuesto. Así que Cristo sabía que eso le iba a ocurrir. De hecho, en el Evangelio de Juan, él narra sabiendo que estaba próximo a ser sacrificado. Él había anunciado. Eso lo dice en Juan 13, que es el primer versículo que nos dice Juan estando en el aposento alto en esa última cena. Pero en el capítulo 10, el Señor Jesucristo, en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo ya le ha dicho a sus discípulos de que Él es el buen pastor. Claro, y a todos nos gusta pensar en el Señor Jesucristo, el buen pastor que cuida de sus ovejas, que alimenta a sus ovejas, que guía a sus ovejas, pero también que se sacrifica por sus ovejas. Porque muchas veces las ovejas se apartan, se descarrilan, se van por su propio camino y se enredan en el pecado y en las zarzas de este mundo. Y Él tiene que rescatarlos. Y hasta el punto que el rescate de sus ovejas significó que Él en ese mismo capítulo 10 dice, yo soy el buen pastor su vida pone por las ovejas y tengo poder para poner la vida, mi vida, y tengo poder para volverla a tomar. Y es lo que hizo. En la cruz puso su vida, los hombres pusieron la vida de Cristo en el sepulcro, pero Él la volvió a tomar. Y el tercer día resucitó de entre los muertos. Así es nuestro Señor Jesucristo. No creemos en un Dios de mentira, no creemos en un Dios débil, creemos en un Dios todopoderoso. De tal manera que Él, todo lo que dice, lo cumple. Lo cumplió en el pasado, lo cumplirá en el presente y lo cumplirá en el futuro. Es el único que ha podido y que lo ha hecho. Todas las religiones y todos los líderes de todas las religiones en sus tumbas se quedan. Ahí van. Pero nuestro Señor es todopoderoso. Es el único Dios. Así es. Así que vemos realmente como la Pascua conmemoraba la liberación de Egipto y era un tipo profético del sacrificio de Cristo. Creo que todos sabéis que aquella primera Pascua fue cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto esclavizado. Ya llevaban casi 400 años. Dios ya le había profetizado a Abraham, tu descendencia un día será llevada a Egipto y en Egipto por 400 años será esclavizada. Pero yo vendré y los liberaré con todo mi poder, de tal manera que os dejarán ir no en pobreza, sino en riqueza. Y así es como ocurrió. Moisés, ese adalid y ese capitán que Dios llamó, de entre la zarza de fuego le llamó, estando cuidando ovejas a Moisés, era un cuidador de ovejas, otro parecido a David, ¿no? Entonces, él vino a rescatar al rebaño de Dios de una manera especial, aunque tenían de alguna manera que reconocer a Dios. Y él fue el que vino a Faraón, le pidió que le dejara una y otra vez, no lo permitió. 10 plagas tuvieron que venir sobre Egipto hasta que en la 10ª Pascua, la 10ª
plaga, cuando se celebró la Pascua, la 10ª plaga fue la plaga de la muerte de los primogénitos. Faraón dijo, no voy a dejar ir. Y el Señor le dijo, ahora carne de tu carne va a sufrir la plaga de la muerte de los primogénitos. A menos que un sustituto muera en lugar del primogénito. ¿Qué sería el sustituto? Una oveja pura y limpia de 1 año. Sería sacrificada y su sangre sería puesta en las puertas de cada casa, en los postes y en el dintel, en todo el marco de la puerta. Y dentro comieran esa oveja. Ellos serían librados de la muerte de los primogénitos. Así es que en toda casa donde no se reconoció a la oveja como el sustituto de la muerte del primogénito, en todas esas casas murió el primogénito. Donde se reconoció que la oveja iba a ser el sustituto, entonces ese primogénito fue librado. Así que vemos realmente que Cristo fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todas esas ovejas simbolizaban o señalaban o marcaban o profetizaban que un día vendría el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese sería el punto clave de toda la historia de la humanidad. El día que uno, sustituto, el Hijo de Dios, hecho carne, vendría y pagaría por nuestros pecados. Así que, por lo tanto, el cumplimiento de esta profecía sería la victoria del creyente en Cristo sobre el poder del pecado, de Satanás y de la muerte. Así que nadie nos condena y nada nos separa de Dios cuando estamos en Cristo. Romanos 8:37 nos dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, en cuanto al pecado, por Cristo somos vencedores. Si estás en Cristo y has creído en Cristo y Cristo vive y mora en ti. En cuanto a Satanás, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así que Cristo es 1.000 millones, y no es número, de veces más poderoso que Satanás. Satanás es un ser debilísimo al lado de Cristo. Pero tú y yo necesitamos a Cristo. No podríamos luchar contra el diablo. Así es. Y además nos dice la palabra de Dios que la muerte ha sido vencida. Así que gracias a Dios, porque la muerte de Cristo marcó realmente el fin de esa muerte. Todo aquel que está en Cristo no morirá jamás, sino que tendrá vida eterna. Esa alma estará viva para siempre y un día nuestros cuerpos resucitarán con él. ¡Qué bueno! En el versículo 18 que hemos leído aquí del capítulo 22, vemos también muy bien que nos dice, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y vemos ahí realmente ese hasta que el reino de Dios venga. Y qué bueno es ver que enfatiza una vez más que esta era la última Pascua que el Señor celebraría hasta reinstalarla en el reino milenial. El Señor ha prometido que volverá y va a instaurar, después de un tiempo de juicio en la tierra, va a instaurar un reino milenial. Eso quiere decir que Cristo reinará literalmente 1000 años sobre la tierra. Él será el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y estas eran palabras de consuelo y esperanza para sus discípulos. Así que vemos también que estamos seguros en el Señor Jesucristo y no tenemos nada que temer. Esto revela que aunque fue la última Pascua en su vida, antes de la crucifixión, habrá otro momento en que Él celebrará la Pascua con los suyos. Y qué bueno es que esa esperanza la dio a sus discípulos y nosotros hoy también la podemos recordar
y darle gracias al Señor por su palabra. Nos dice en los versículos 28, en Lucas 22, versículo 28, está hablando el Señor Jesucristo ahí y nos habla de esa esperanza que tenemos. Él dice, pero vosotros sois de los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Él ya les está prometiendo, vosotros vais a reinar conmigo. Y vais a ser 12 reyes que vais a reinar en mi tiempo de reinado milenial en la tierra. Así que el Señor Jesucristo recuerda que todo lo que dice lo cumple. Y todos aquellos creyentes que han confiado en el Señor Jesucristo van a reinar con Cristo por la obra del Señor Jesucristo. Así que qué bueno es ver la obra del Señor. Creo que el tiempo se nos va y necesito llegar al pasto. Nos dice el capítulo 22, versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es mi nuevo pacto, en mi sangre que por vosotros se derrama. El nuevo pacto. Ahora el Señor Jesucristo está tratando de decir, oye, he venido a esta tierra, he cumplido lo que venía a hacer, pero tengo para vosotros que lo voy a ejecutar yo, un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Primero, ¿qué significa la palabra pacto? ¿Qué es un pacto? El término pacto. Pues el pacto era un tratado o un acuerdo que establecía la relación entre un soberano y sus súbditos. Así que viene de un verbo que significa cortar o dividir. La palabra pacto viene de un verbo que significa cortar o dividir. Y está aludiendo precisamente a la celebración de un pacto entre Abraham y Dios. ¿Os recordáis? Los que habéis leído la Biblia, especialmente en Génesis, capítulo número 15, ¿os recordáis que ahí Dios hace un pacto con Abraham? Y en ese pacto que hace Dios con Abraham, le dice Dios, sacrifica animales, córtalos por la mitad, pon una parte a este lado, otra parte a este lado, las aves no las partas, sino pon una a un lado y otra a otro lado. Y cuando se celebraba un pacto, ambos que acordaban ese pacto pasaban por el medio para cumplir ese pacto. Un pacto de sangre. Con nuestra propia sangre pagaremos si no cumplimos. Así era. Nos dice en Génesis, y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Y ahí vemos el pacto abrahámico, un pacto de una promesa: en tu generación o genealogía será llamada mi descendencia. El padre Abraham, el padre de la fe, y todas las familias en Abraham serían benditas. La bendición de Dios a través de él. Qué bueno. La palabra que aparece aquí en Lucas, en griego, es diaseké. Y realmente esa palabra es disposición de cumplir, o significa contrato o testamento, o otorgar propiedad a la persona con la que haces un pacto. Yo hice un pacto y necesitaba comprar una casa, entonces hicimos un testamento, un pacto, y me otorgaron esa propiedad a mí, y el hombre ya no puede reclamarla y yo sí que la puedo seguir poseyendo porque tengo ese pacto, ese testamento. Ahora,
cuando habla el Nuevo Testamento del nuevo pacto, eso me hace pensar y digo, eso significaba que nuevo porque había un pacto viejo. Un pacto antiguo, un antiguo pacto. El antiguo pacto o la ley que aparece una vez que Dios hubo sacado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, los llevó por el desierto hasta el monte Sinaí. Estamos contando que sale la nación y van caminando por el desierto y llegan a las montañas del monte Sinaí. Y ahí en el monte Sinaí, Moisés dice al pueblo, quedaros vosotros aquí, en vuestras tiendas, yo voy a subir al monte Sinaí. Y Dios le da su pacto a Moisés para que lo transmita al pueblo. Les da la ley, que también, la palabra ley también tiene que ver con pacto. Esta ley detallaba al pueblo el comportamiento que Dios requería de ellos, así como las maldiciones que vendrían sobre ellos si quebrantaban este pacto. Y esto era realmente lo que ocurría. Los antiguos emperadores establecían tratados o pactos con los reyes vasallos a quienes habían conquistado o sometido, recordándoles que de esta manera él era el soberano, les recordaba quién era el soberano, qué beneficios les había concedido, qué comportamientos esperaba de ellos y qué bendiciones conseguirían si obedecían y qué castigos recibirían si se rebelaban contra el pacto que era la ley para los vasallos. Eso era lo que significaba un pacto. Un rey, un soberano, un emperador conquistaba y con esos reyes que conquistaba hacía un pacto con ellos. Ahora llegamos al momento en que Dios requería de ellos realmente que cumplieran el pacto. Y en el pacto que Dios hace con Moisés y transmite al pueblo, les dice que hay maldiciones que vendrían si ellos quebrantaban este pacto, al igual que las bendiciones que recibirían si ellos lo guardaban. Y el momento en que esto ocurre es Éxodo, si alguno quiere mirarlo, Éxodo 24. Dice en Éxodo 24, versículo número 3, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas sobre las 12 tribus, son 12 columnas según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre de esos sacrificios y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual el pueblo dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Hicieron un pacto entre Dios y se selló con sangre. Sangre rociada sobre el altar, representando a Dios, sangre después de haber sido leído el pacto, rociada sobre el pueblo, representando la responsabilidad humana. Aquí realmente, y así vemos realmente, que ese pacto fue sellado. Sin embargo, me llama mucho la atención cuando leemos aquí, leemos el texto y dice, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros. Acabamos de leer. Y sin lugar a dudas, las palabras que Jesús pronunció en el aposento alto son casi idénticas. Dice, esto es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. El Señor Jesucristo está presentando el nuevo pacto. Y verdaderamente tuvieron que sonar a los discípulos las palabras de Moisés
y el pueblo correspondiendo igual que las palabras del Señor Jesucristo. Ahora, si analizamos rápidamente, vemos que el pacto de Dios dado por Moisés al pueblo era un pacto bilateral y condicional. Bilateral y condicional. Por una parte Dios, por otra parte el pueblo de Dios. Y condicional. Había condiciones de que ambos tenían que cumplir las condiciones que estaban puestas. Así pues, los israelitas, si rompían su parte del pacto, desobedeciendo la ley, Dios traería sobre ellos las maldiciones por su desobediencia. Y por el contrario, si el pueblo obedecía, Dios cumpliría su parte del pacto, bendiciéndole. La pregunta es, en ese pacto, ¿qué ocurrió? ¿Qué es lo que pasó? Pues solamente os tengo que decir que no pasaron muchos días en que Moisés, en uno de sus subidas al monte Sinaí, cuando baja, se encuentra realmente a los israelitas que habían recibido con mucho entusiasmo y muy pronto a decir, nosotros vamos a obedecer, como todos los niños. Tienes que obedecer, sí papá, voy a obedecer, porque me vas a comprar un regalito después, sí, pero voy a obedecer. Pero no hace falta mucho tiempo para ver. ¿Sabéis lo que pasó? Al bajar del monte Sinaí se encuentra al pueblo de Israel haciéndose un becerro de oro, adorándole y haciendo una juerga impresionante. Así que Moisés, que acababa de terminar de darle la ley al pueblo, ellos hicieron ese becerro de oro y lo adoraron diciendo, ellos mismos gritaban, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Acabas de hacer un pacto con Dios y reconocer que Él te ha sacado y ya estás adorando un becerro y diciendo que el becerro te ha sacado de Egipto. Dejaron claro que no estaban dispuestos a sujetarse a la ley de Dios, a la ley que Dios les había dado. La ley decía, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Ese es el primer mandamiento. Espera, es el primero. Y ya estamos fallando en el primero. Con razón dijo, este pueblo es duro de corazón, duro de oído. No le entran las palabras y su corazón es obstinado. Pienso, ay, estos judíos, estos israelitas, qué pecadores empedernidos. Espera. Son de carne y hueso, ¿sabes? ¿Y cómo eres tú? ¿Y cómo soy yo? De carne y hueso. ¿Es así siempre que tú obedeces cada uno de los 10 mandamientos? ¿No mentirás? ¿No faltarás nunca el día del Señor a la casa del Señor? ¿No hablarás mal con tu boca? ¿Que de tus labios no salga una palabra sucia? ¿No injuriarás a nadie? ¿Tendrás de verdad una actitud de que no vas a codiciar nada, solamente está muy bien con todo? ¿No codiciarás nada? ¿No robarás? ¿No has llegado nunca tarde a ningún sitio? ¿No has robado ni un minuto a nadie? Y puedes ir repasando cada uno de los 10, solo 10, hay más. Hay 613 preceptos, pero 10 mandamientos en los que se resume la ley y nos encontramos realmente que, Señor, no honré siempre a mi padre y a mi madre, no les obedecí siempre. Señor, me encuentro que yo también soy otro que no cumple el pacto. El antiguo pacto, ni uno. Y dice la Biblia, no hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Todos a uno se desviaron. Todos a uno se rebelaron contra Dios. Y Dios tiene razón. Aunque habían afirmado que harían todo lo que Jehová había mandado, su historia recoge las continuas violaciones de la ley de Dios. El pacto quedó roto y como consecuencia Dios envió al pueblo al exilio y su templo fue destruido. El autor de los Hebreos
lo resume de esta manera. Si queréis, voy a acabar leyendo en Hebreos capítulo 8. Si queréis ir al Hebreos capítulo 8. En Hebreos capítulo 8 tenemos la aplicación de la lectura que hemos tenido al principio, de Jeremías 31 en adelante, pero Hebreos está escrito precisamente para hacerle ver al pueblo judío y al pueblo gentil que se cumple la palabra de Dios y Dios obra, igual que cada uno de los libros. Dice en Hebreos 8, está hablando de los pactos, el pacto antiguo y el pacto nuevo, dice en Hebreos 8:7, porque si el primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Cuál es el defecto del primer pacto? ¿El defecto estaba en Dios o estaba en los hombres? El que falló no fue Dios. El que falló fui yo, fuiste tú, fueron los judíos en este caso. Así es. El defectuoso era yo. Y cada pecador y cada pecado es un defecto en mi vida. Y Dios quiere que seamos perfectos. Entonces, ¿qué pasa? Se procuró un segundo pacto. Y ese segundo pacto que Dios envió, ellos nos dicen en el versículo 9, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Es la verdad, cuando se rompe un pacto, el otro no tiene la obligación de cumplirlo. ¿Lo has roto? Está roto. Ya has incumplido. Y así es. Y Dios dijo, mira, si no quieres, y lo mismo nos dice hoy en día, si tú hoy no quieres arrepentirte de tu pecado y no quieres reconocer el amor de Dios que te quiere perdonar y limpiar de todo pecado, entonces me voy a desentender de tu vida. Y vosotros sabéis perfectamente cómo hay hijos, cómo hay familia, cómo hay personas en nuestras vidas en las cuales dicen, Dios, no quiero nada. Y cuando Dios se desentiende, parece que es como un tobogán manchado de aceite. Se deslizan hacia el pecado, hacia la maldad. Terrible el fin que les espera. ¿Y dónde se meten? ¿Y dónde nos metemos? Cuando no nos arrepentimos. Así es. Entonces, Dios les dice, así que el hombre merecía la maldición de Dios, merecía el castigo por su pecado y la condenación eterna, porque dice la ley de Dios, la paga del pecado es muerte. Dice la ley de Dios, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Eso quiere decir pagar la deuda. Remisión del pecado. Porque el pecado cobra. Los hombres fallaron y fracasaron y no cumplieron el antiguo pacto, pero Dios, que siempre cumple, viendo que el hombre estaba perdido y no podía cumplir su parte del pacto, su parte del pacto era obediencia a Dios, no violar la ley de Dios, Dios se hizo hombre en la segunda persona de la Trinidad y Cristo cumplió el pacto con su vida perfecta y lo culminó con su muerte sustitutoria. El pacto que tú y yo no cumplimos, el pacto que el pueblo de Dios no cumplió, el pacto que los hombres dijeron que iban a cumplir y no estaban dispuestos a cumplir, Cristo lo cumplió. Dice el mismo Señor Jesucristo, palabras textuales de Cristo en Mateo capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido a abrogar el pacto, la ley o los profetas. No he venido a decir, no pasa nada, no importa. No, ni siquiera decir, como soy Dios, tengo tu autoridad, no se va a cumplir. Da lo mismo. No. No soy un bondadoso abuelito que se ríe cuando el nieto rompe el jarrón de yadró que tienes ahí guardado como... No. Yo realmente soy justo y amoroso también. Pero no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar,
sino para cumplir. ¿Recuerda? La ley dice, la paga del pecado es muerte. Cumplir, Señor, significa mucho. Sí. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. ¿Cómo voy a ser justo yo si no he cumplido la ley? ¿Cómo voy a presentarme delante de Dios si yo soy un hombre que he roto el pacto de Dios? Dios dice, voy a enviar a mi Hijo Jesucristo para que tú, creyendo en Él, y Él cumpliendo el pacto que tú has incumplido y pagando las consecuencias de tu incumplimiento de la ley, su muerte, y sufriendo todo el castigo que tú mereces, Él sea tu sustituto. Él cumpla el pacto y sea el que satisfaga las demandas justas del pacto, de la ley de Dios. Y cuando tú creyendo en Él y Él viviendo en ti y siendo lavado con la sangre del pacto, la sangre de Jesucristo, yo te mire a ti, ya no miraré a John. Miraré y no veré a Carlos. Veré, si has creído en Cristo, veré a Jesucristo, al Hijo de Dios, al único que ha cumplido el pacto. El nuevo pacto ahora se sella y se basa en la persona del Señor Jesucristo, que lo hace un pacto unilateral y incondicional. Él pone su vida en sacrificio y dice, no tienes que cumplir nada para ser salvo. Yo lo he cumplido todo. No tienes que hacer nada. Yo lo he hecho todo. No tienes que cumplir con ningún rito ni... Ven a mí. Déjame a mí entrar en tu vida y el Padre te recibirá. Así es, que esto es mi sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramado. Nos muestra realmente la obra que el Señor Jesucristo ha hecho. No solo estaba inaugurando una nueva ceremonia, sino que estaba dando el comienzo de la era del Nuevo Testamento, la llegada del cumplimiento de la promesa hecha por Dios por medio de los profetas, según la cual Dios establecía un nuevo pacto, sellado con la sangre de Jesús. Qué bueno es ver la obra del Señor. El tiempo se nos ha ido, pero qué bueno es ver que Jesús es el mediador y fiador del nuevo pacto. Ese nuevo pacto que en Jesucristo, por la gracia, el nuevo pacto se basa en la gracia de Dios. Regalo de Dios no merecido. Eso es. Tú mereces condenación y en vez de condenación, yo sufro tu condenación, yo pago tu deuda y a ti te doy la bendición que yo, como hijo de Dios, he pagado para ti y que tú la tengas. Así que la palabra de Dios nos muestra claramente esa gran bendición, porque dice en el versículo número 8 de Hebreos 8:8, porque reprendiéndoles dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Y nos dice en el versículo 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y ninguno enseñará a su próximo y ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¡Qué bendición! En el nuevo pacto el Señor nos da lo que no podíamos ni
imaginarnos la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Eso era imposible en la carne y o incluso en el esfuerzo humano. Por la ley escrita en piedra no nos entraba, pero la ley escrita en nuestros corazones es la obra del Señor Jesucristo. Y es lo que hace Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son nuevas. Gloria a Dios por ese nuevo pacto. Es la obra del Espíritu Santo, el único que conoce, sabe y puede cumplir toda la ley, morando en nosotros. El Espíritu de Dios morando en nosotros. Además nos adopta como hijos suyos. Nos dice la palabra de Dios, y seré para ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ahora ya no eres una criatura de Dios. Ahora eres salvado, perdonado, limpiado y adoptado en la familia de Dios. Tenemos y vemos ahí primero la ley de Dios escrita en el corazón. En segundo lugar nos adopta como pueblo suyo. Nos dice la palabra de Dios que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La adopción. Y en tercer lugar vemos un conocimiento personal. Ya ahora el Espíritu Santo me iluminará, me mostrará y me enseñará la palabra de Dios. ¿Cómo? Porque Cristo mora en mí. ¿Cómo va a morar Cristo en mí? Esta es la palabra de Cristo. La palabra morando en nosotros. Dice el Señor Jesucristo, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Al creer en Él, la palabra de Dios es para ti importantísima. Dice en el versículo en Juan 5, 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quieres tener a Cristo morando en ti? Lee la Biblia, estudia la Biblia, aplica la Biblia a tu vida. Vive Cristo. Así es. La palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría. Y finalmente, vemos que ese nuevo pacto trae para nosotros el perdón de todos los pecados. ¡Qué bendición! Esos son los 4 términos del nuevo pacto. La ley de Dios escrita en el corazón de los pecadores arrepentidos nos adopta como pueblo suyo y pertenecemos a la familia de Dios, un conocimiento personal de Dios. ¿Has conocido a Cristo personalmente? Un conocimiento personal de Dios, porque Cristo mora en nosotros. Y en cuarto lugar, vemos el perdón de todos los pecados, libres de toda culpa, libres de toda maldad. Qué bueno es si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Qué bueno. El nuevo pacto trae 4 términos fundamentales para el cristiano. Vemos la ley de Dios escrita en nuestros corazones, nos adopta como pueblo suyo, el conocimiento personal de Dios y el perdón de todos los pecados. Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquel que viene a Él no le echa fuera. Y si viene arrepentido, por supuesto, le perdona, le limpia y le hace una nueva criatura, lo adopta en su familia y tiene una comunión íntima con Él. El nuevo pacto nos acerca a Él. El hombre con minúscula rompió el pacto. El hombre con mayúscula cumplió el pacto y te trae la bendición. El hombre con minúscula merecía la condenación. El hombre con mayúscula recibe tu condenación y te da la bendición a ti. ¿Has creído en Jesucristo? Entonces, este nuevo pacto será una realidad en tu vida. Pero si no has creído en Cristo, el nuevo pacto no habrá tenido efecto en tu vida. Y entonces serás uno de los que incumplió el pacto de Dios y darás cuenta a Dios por incumplir el pacto de Dios. Vamos al Señor en oración. Amado Señor Dios Santo, gracias por tu palabra, gracias por...